No. Oye, ¿quién íbamos a dar los agradecimientos de esta madre? Después, claro. ¿Ya se transmitió? Bueno, a mí no me parece nada. Ya estamos en vivo. Ok, pequeño detalle. Estoy dando de agradecimiento, perdón. Ya está. Aquí está, ya estamos. Ya estamos, sí, ya estamos, ya lo abarca. Avísenme. Avise un poquito antes. Buenas noches a todos, bienvenidos de vuelta a Podcast de las Voces de mi Cabeza. Nos ausentamos unos cuantos mesecitos, unos pequeños detalles, pero estamos de vuelta con la tercera temporada, programados. Ahora sí, después de mucho tiempo, ¿no? Porque nosotros siempre estamos mandando saludos a Farid. Para los que no lo conocían, si existe, no si es una persona real, solo que pues a veces va de gira y está trabajando también como vigilante allá, porque en su tierra pues hay hombres lobo. Efectivamente, No teníamos el recurso para ir a Chiapas, para rescatarlo, para traer algunas mulas y que lo cargaran, y pues después de tanto esfuerzo nos complace tener nuestro apoyo técnico cuando vean memes o algo que les ofenda en la página. Aquí está el creador absoluto. Se agradece la invitación y las mentadas también. Es parte de que te sientas en casa, ¿no? El cariño con el que te recibimos, por supuesto, el pequeño Fred. Claro que sí, siempre me he recibido, insultado muchas veces, pero me he recibido, eso no se puede discutir. Con afecto. Pues el tema de hoy es un tema que creo que hemos vivido todos, ¿no? Nos podemos, por lo menos nosotros tres, lo hemos vivido, Por lo menos. y pues es referente al estrés, ¿no? Pero pues empezando por la palabra del estrés, bueno, Farid, ¿qué nos puedes decir respecto a lo que es el estrés? ¿Cómo lo podemos conceptualizar? Hablando un poquito de Farid, licenciado en psicología, Sí, egresado sí. de la UAP un poquito, Sí, ¿qué es él, no? Y Sí, ya lo estábamos ahí. tienes esta experiencia en el ámbito laboral, ¿no es así? Sí, bueno, no tengo título, por eso me excluyen, pero pero pues en eso estamos. Sí, experiencia como capacitador, como reclutador muy poco, y bueno, empezando a entrarnos en temas organizacionales prácticamente desde la escuela, y pues un poquito de diseño, ¿verdad? De lo que hacemos, entre otras cosas. Excelente, Faro. Chulada con el diseño, ¿no? Digo, el área a lo mejor como que no es tan afín, pero pues No. esperemos que tú sí seas de los psicólogos organizacionales correctos, ¿no? Se verá, se verá. Bien, esperemos que sí, yo también espero eso. Bien, pues estrés. El estrés creo que es algo que todos hemos vivido, todo el mundo lo conceptualiza, y justo estaba pensando en que me iban a preguntar eso y dije, ¿qué voy a contestar cuando me preguntan conceptualización del estrés? Y venía reflexionando sobre eso en el aspecto de que, bueno, sí hay una conceptualización, sí tenemos, pues, no sé, síntomas, si quieres, tenemos señales de alerta, comportamientos, emociones que están involucradas directamente con el estrés. Sin embargo, también podemos resumir que para todos es tan ambiguo el estrés que podría tener muchas definiciones. Entonces, lo que tal vez para mí pueda ser el estrés, tal vez para ti no lo sea, tal vez para ti no lo sea, para el que nos esté escuchando. Entonces, habría que, creo, juntar todo, ¿no? La sintomatología, la emoción, las experiencias para lograr entender qué es el estrés. En sí, o sea, hablando desde la psicobiología, podemos decir que es, bueno, así a grandes rasgos, pues el hipotálamo da neurotransmisores, segregan a través de los riñones pues el cortisol, que es la hormona más conocida. También el hipotálamo segrega dopamina, y estos en conjunto crean adrenalina. Y eso es prácticamente el estrés en temas O fisiológicos, ¿no? Ajá. Pero pues va mucho más allá, o sea, como entendemos, ¿no? La dopamina nos da esta parte de alegría, ¿no? Como esta emoción de la felicidad y todo. Y en conjunción nos va a dar acción, porque el estrés busca eso, la actividad, que salgamos de algo. El estrés se presenta en situaciones muy particulares, ahorita las vamos a ir viendo, pero justo busca eso, ¿no? Con la adrenalina activarnos.
El problema es cuando la dopamina se acaba y esta combinación se va y nos queda solo el cortisol y empezamos a tener y a pasar todos los detallitos, ¿no? con esto del estrés. Entonces, pues sí, va a ser una pregunta ambigua y creo que lo vamos a ir contestando a lo largo, ¿no? Con las experiencias, con la sintomatología y todo. Pero bien, eso es más o menos un pequeño contexto de lo que es el estrés. Para ti, Fesh, ¿cómo Ah, me dirías que es el estrés? ahorita que me encuentro bajo unos niveles altísimos, ¿qué te puedo decir? Yo lo veo más desde la parte en la que tal vez similar a una crisis, ¿no? Cuando no encuentras los recursos para resolver posiblemente una determinada tarea o una demanda, pues tienes que adaptarte, tienes que generar nuevas opciones. Y a la medida que tú no generas esa pequeña adaptación, las demandas te van consumiendo, ¿no? Yo veo al estrés como un regulador útil en la vida cotidiana para todo lo que llevamos. El detalle es que al ser un regulador, si tú no aprendes a controlarlo, a manejarlo, e incluso ocupar otro tipo de técnicas o de actividades que te permitan equilibrarlo, pues comienza a generar los estragos, ¿no? Lo podemos observar si no realizamos actividad física, si no dormimos adecuadamente las horas de sueño. Y también nos podemos dar cuenta que en la cuestión del estrés, por ejemplo, debido a la intensidad y sobre todo esta segregación de lo que es el cortisol y la adrenalina, pues suprimen lo que son las hormonas de las partes gástricas, no nos da la intención de ingerir alimentos y por eso a veces tenemos esos tipos de detalles, ¿no? Somos más propensos a tener sobrepeso o otro tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque en emociones tan intensas como el estrés puede ser una parte demandante asociada tal vez a la supervivencia, en ese momento no tienes un espacio para relajarte, para alimentar. Entonces puedes pasar cuántas, 5, 6, 7 horas sin alimentarte adecuadamente y, me voy a tomar un cafecito para tener un revulsivo, voy a fumar. Y eso a la par de que tú no alimentas en tiempo y forma, pues comienza a generar tus problemas. Comes una vez al día y te excedes. Entonces yo veo el estrés desde esa mala adaptación, ¿no? Porque el estrés es útil, pero cuando no generamos la respuesta adaptativa, pues comienza a generar otro tipo de situaciones que yo veo desde mi experiencia, por supuesto. Precisamente, ¿no? Viendo que el estrés es algo natural, ¿no? Es algo que está presente en nosotros y que de alguna manera nos mantiene vivos, ¿no? Es como si de repente, puede ser en la calle, ¿no? Voy caminando y de repente veo que un perro se me acerca, entonces inmediatamente mi organismo va a decir, hey, ¿no? Cuidado ahí. Y si veo que es grande o que no trae correa o algo, pues se activa mi organismo claro. o corro o intento espantarlo, ¿no? Agarro la piedra invisible, algo. ¿No? Nos mantienen como que a salvo. La cuestión es cuando, por ejemplo, ante las exigencias, ¿no? Porque vamos a ver lo que son exigencias, yo lo podría ubicar como endógenas y exógenas. O sea, exigencias desde fuera y exigencias desde dentro. Exigencias desde fuera como solicitudes, ¿no? Pues de los jefes, de los maestros, de los padres, del mismo ambiente, ¿no? Todo lo que el ambiente nos está pidiendo que tenemos que afrontar y resolver. Y que pues cuando nos sentimos que estamos rebasados o que de alguna manera no tenemos toda esa facilidad como para resolverlo, para solucionar el problema, nos empieza a generar todo este malestar emocional, físico, ¿no? y hasta comportamental. Y las demandas como internas podemos asociarlo pues a lo que más nos llama la atención, ¿no? Los pensamientos. Cuando tengo una visión de mí mismo un tanto en construcción, por así decir, que tengo que estarme esforzando, tengo que hacer las cosas bien, tengo que seguir adelante, no tengo por qué equivocarme, tengo que esforzarme y demás, va a estarme produciendo un estrés que tal vez no es de la misma situación o de lo que mencionaba Farid, ¿no? Lo que para mí puede ser estresante, para ti puede no ser estresante. Claro. ¿No? Por ejemplo, tú dices, yo puedo llegar ahorita a mi casa sin ningún problema, veo a mi pareja, no hay estrés, ¿no? A lo mejor para mí sí es más estresante, ¿no? O sea, voy a llegar a mi casa, ¿no? Voy a llegar tarde, Okay. a lo mejor a mí me puede producir cierto estrés, ¿no? Porque pues, no he terminado ciertas tareas del hogar, no he hecho lo que me corresponde y demás, ¿no? Pero pues aquí estamos. Esa parte pues puede ser, sí, de una parte como externa, pero también tiene mucho que ver lo interno, ¿no? ¿Cómo lo asimilas? ¿Cómo lo asimilas? Sí, hay bastantes situaciones a veces que no logramos evaluar. Entre ese punto tocas un componente esencial, que es la cuestión cognitiva, ¿no?
Lo estamos viendo más clínico, vamos a ver. Sí, ¿Qué nos claro. dice joven Pues, Farid desde la organización? Creo que va de la mano, ¿no? O sea, no, a mí no me gusta mucho separar la parte clínica porque es necesaria ver, o sea, creo que sí. Por eso el comentario al principio, porque siendo psicólogos creo que nos preocupamos más por la persona que por las necesidades de la empresa, aun cuando nuestro trabajo esté en la empresa. Creo que ese debería ser nuestro enfoque o nuestra visión. Desafortunadamente, pues la empresa y sus necesidades también te absorben, te invaden y te empiezan a meter en ese, como que en esa caja, ¿no? Te empiezan a formar así. A mí no me gusta separarlo justo por eso, es algo prácticamente que se tiene que atender pues en terapia. Siento que tiene que darle la importancia cada uno de nosotros a aquello que nos estresa a tal nivel que pues llega a tener ya complicaciones. Pues el estrés, como decíamos, ¿no? Puede aparecer por falta de control. Lo vemos, o sea, para ir como, no sé, como dando bases, ¿no? Puede ser por falta de control, por algo que es sorpresivo, puede ser por algo que es incontrolable, que sabemos que es controlable y puede haber frustraciones. Y todo esto, pues puede, también por supervivencia, como lo mencionabas, ¿no? Y todo esto en conjunto nos hace actuar de diferentes maneras. Depende cuál es el factor estresante, la forma en la que reacciona. Les mencionaba la adrenalina, lo que decías, ¿no? Veo al perro y en automático me enciendo para salir corriendo, para tener actividad. En la empresa pasa algo muy chistoso, no podemos reaccionar así de... Me prendo y... O sea, el jefe me está gritando, ¿qué hago? Pues me levanto y salgo de la oficina o les miento la madre a todos. Pues no podemos darnos ese tipo de lujos, ¿verdad? Y de repente los factores estresantes empiezan a ser, como lo decías, ¿no? La pareja, que acá, que allá, los amigos, los vecinos, etc. Y cuando empieza a invadirse como que todas las esferas de la vida, como que nos empezamos a sentir ya encerrados en situaciones donde ya no suele haber escape, ¿no? Por ejemplo, ahorita con la pandemia, pues se fueron muchos de esos momentos que servían de escape. Les mencionaba antes que el fútbol a mí me servía para eso, ¿no? Salíamos a jugar y te desquitabas una hora, ¿no? O sea, no ibas como en plan de madrear a alguien, sino corrías, te pegabas al balón, tal vez empujabas a alguien así legalmente. Sí, nos metíamos la mano a nosotros y ya, o sea, era como una válvula, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas de repente en el trabajo faltan, ¿no? Y más ahorita que tenemos trabajo, casa y no tenemos esa salida, pues sí llega a ser un tema importante y un tema que hay que revisar. Yo tengo que hacerte una pregunta. Pues dime. ¿Tú crees que de verdad a las empresas les importa el estrés? No. No, es que... No, en absoluto. Pues es que entiendo ambas partes, ¿no? La empresa yo siento que como fin principal es producir. Claro. Producir valor, esa es la necesidad de todos. La diferencia está, creo, en cómo ves tú a la empresa, porque vamos a echarnos de cabeza esto. Pero vamos una vez con todo. O sea, esto de ponte todo, ¿no? Ponte la camiseta, vente, tú eres parte de la familia que forma esta empresa. Y todo este rollo. Tocaste su punto de hablar de Julián. Es un tema difícil, ¿no? O sea, no es tu familia, es tu trabajo. Estás vendiendo tu fuerza laboral, tu conocimiento, tu experiencia, lo que quieras por un salario. Y hasta ahí. O sea, sí está bien, podemos dar, pero viene de nosotros hacia querer dar a la empresa. No debería, en una utopía, no debería ser la empresa la que me exige más a mí, porque me está contratando para algo tal vez. Y de repente también las exigencias de los contratos pues son absurdas, ¿no? O sea, no sé, coloca tantos servicios en un mes y es como de, güey, ¿de dónde voy a sacar tantas personas en un mes, no? O sea, aguanta, no depende de mí. Pero si tú no quieres y no puedes alguien allá afuera que estás cargando tu puesto. Entonces es un tema muy complejo, pero en general, sinceramente no les interesa. Habrá muy pocas excepciones, sí creo que hay pocas excepciones. Hay una norma, para los que tal vez no la conocen, hay una nueva norma del 2018 que quizás se vio frenada con la pandemia, que justamente va en pro de proteger la salud mental del trabajador. ¿037? Es la 035, ¿no? 035 para la prevención y control. Es prevención de riesgos psicosociales. Entonces, esta norma, pues sí,
está bien hecha, o sea, a mí cuando la vi, cuando me tocó estar en prácticas, cuando se empezó a meter a las empresas, y la empresa en la que estaba, lo estaba empezando a llevar bien. Ya no pude quedarme desafortunadamente para ver en qué acabó, pero lo llevaban bien, o sea, las ideas eran buenas y todo. La idea está bien, el problema es que la empresa la está como obligada y busca esas lagunas, esos huecos para salirse, ¿no? Entonces, pues sí es complicado y es un tema también muy, muy difícil, pero pues venía escuchando justo algo antes de llegar y decía, pues es lo que nos toca, ¿no? O sea, sí vamos a cambiarlo, sí vamos avanzando en pro de mejorar, pero pues también es lo que estamos viviendo y no por ver lo que va adelante, pues tenemos que dejar de ver lo que está pasando, ¿no? El famoso aquí y ahora. O sea, es preocupante. Ojalá lleguemos a un buen punto, ¿no? Que incluso mencionabas, bueno, es trabajo y casa. Y ahorita con esta pandemia, pues es tu casa y tu trabajo, ¿no? Si antes hay empresas que abiertamente tienen el descaro de decir, aquí tenemos hora de entrada, pero no tienes hora de salida, oiga, no me chinguen, perdónenme, pero no me chinguen de esas cosas que en cabeza de quién entra. Pero aquí creo que también hay un tema social, un tema que tiene que ver con políticas, que tiene que ver con ética, que tiene que ver con pues cuestiones económicas, y que quien tiene la necesidad de trabajar no sé si quepa decir, ¿no? Pero prostituye su mano de obra. ¿Por qué? Porque ni siquiera le está dando el valor que puede tener, pero si sus circunstancias le están diciendo, ok, ¿sabes qué? Tienes ya 2 hijos, estás separada o separado, estás a cargo de los niños y tienes que pagar una renta y tienes que aportar, te quedas sin trabajar, es como de, pues, ¿ya qué? Ya me chingo, estoy aquí rolando turnos, estoy aquí trabajando, me están diciendo que tengo que ponerme la camiseta, que es que la empresa no ha vendido bien, ¿no? Y eso me tocó escucharlo de una tienda Oxxo. Que no jodan, o sea, dicen, es que el reparto de utilidades lo vamos a cortar porque pues, la pandemia nos pegó. ¿Tú crees que les va a pegar a una tienda que nunca cerró? Mandó a ciertas personas a descansar, ¿no? A resguardo, por así decir, a la población vulnerable. Pero no dejó de vender nunca. La gente seguía yendo a comprar. Y cuando se permitió abrir nuevamente la venta de alcohol, que fue como, ¿no? La gente sedienta, ¿no? Fue como, vámonos. Nunca perdió. Pero, y no es la única empresa, hay muchas más empresas que no cerraron, que de ninguna manera considero que les haya afectado la pandemia, y fue como de, ¿qué hacemos? Pues es que nos pegó, pues es que pues te mando al 50, te mando al 30, y la gente que no come, la gente que no tiene pagos, o sea, y eso sí te exigen de, cumple, ¿no? Y tienes que estar pendiente en el teléfono, oye, pero tengo miedo a la comida, sí, pero pues estás ahí en tu casa, ¿qué te cuesta contestar el teléfono? No jodas, o sea, y es aquí donde vemos que el estrés empieza a abarcar toda, pues ya no solo una esfera, sino abarca diferentes esferas y desgasta la convivencia de la persona con su propia familia, ¿no? Es como cuestiones que hay que preguntarse, hay que reflexionar, insisto, sí tiene que ver una parte económica, política, social, pero también creo que las empresas se la están llevando súper chingón con contratar por outsourcing, Claro. con registrar a sus trabajadores con el salario mínimo. ¿Sabes qué? Te voy a pagar 8,000 pesos, ¿no? Pero pues te voy a registrar como si estuvieras pagando 50, como si te estuviéramos pagando 5,000. Y vaya que a mí me cayó como sorpresa, ¿no? Cuando me la aplicaron, ¿no? Pues es que no tenemos contrato contigo. O sea, yo llevo aquí ya meses trabajando, como que no tenemos contrato. Sí, ¿no? Y es que tampoco te estamos cotizando al seguro social. A ver, espérate, ¿no? Yo empecé a trabajar aquí porque necesito asegurar a mi hijo, ¿no? O sea, confiado y resulta que no. Sí, tuve que malvender mi mano de obra, ¿no? Entonces, a ver, no, pero ¿sabes qué? Es que aquí hay que trabajarle, pues,
tienes que estar aquí a las 7, poquito antes, y pues te vas a las 2, a las 3, y pues como estamos empezando, ¿no? Como escuela, pues échale ganas, ¿no? Pues mira que hay que traer más gente y todo. Sí. Y ahí va uno como pendejo, no, bueno, pues ya, órale, ¿no? Pero todas estas cuestiones administrativas, que se supone que hay un contador, o debe de haber un contador, o un psicólogo, pues, encargado de recursos humanos, ¿no? Pues es donde, ¿qué onda? ¿Qué haces, no? Y vemos que ahí, pues hay que, ¿sabes qué? Fírmame, ¿no? Porque además me estaban despidiendo, ¿sabes qué? Firma que tú renuncias. Tú renuncias, claro. Pues yo ni me quiero ir, ¿no? Y que no le debes nada. Sí, claro, hay malas praxis, güey. En el país. En todo. En En todo hay general, malas praxis. En todo hay malas praxis. En salud, en educación, en todo lo vamos a Sí. encontrar. Eso es. Creo que de nuevo caeríamos en este cliché de echarle la culpa a la educación, ¿no? Pero sinceramente, si estuviéramos un poco más educados, así como individuos, como ciudadanos, ese tipo de cosas se empezarían a disminuir. Porque hay gente, bueno, tú sí sabes, pero hay gente que no entiende para qué sirve la afiliación al IMSS. O sea, podrá sonar muy tonto, pero, o sea, ellos piensan que, pues ya me están pagando y ya. O sea, me están pagando tanto y mi cotización, sí, déjale lo mínimo, no pasa nada. O sea, hay una serie de engaños que sí es como complicada y se resolvería educando a la gente y tal vez haciendo muchas cosas que en el futuro espero que se vayan arreglando. La cuestión aquí es el estrés que todo eso ocasiona, ¿no? O sea, cómo eso te estresa, ¿no? Tienes un hijo y, o sea, yo confiado de que no va a pasar nada, pero cualquier cosita, pues tengo seguro, no pasa nada. Igual si tengo para llevarlo al médico, cualquier cosa, ¿no? Pero el seguro está a mi respalda. Es una de las que te decía, ¿no? Esa imprevisibilidad de, güey, esto no sé, salió de repente, no era algo que yo viera venir. Esas cosas pues causan un desorden, ¿no? O sea, sí te causan este estrés y es de lo que hay que ir cuidando. Fíjense, ¿no? Yo en ese momento, bueno, no en ese momento, sino poco antes, estaba sometido a cierta presión, ¿no? Teníamos ahí una psicopedagoga que nos supervisaba y a ver, nos decía que está bien y que está mal, ¿no? Tengo mis dudas, ¿no? Yo tengo mis dudas de cómo se trabaja eso, ¿no? Okay. Pero dije, respeto porque ahora él tiene el título, pues bueno, ¿no? Pero está bien, ¿no? A ver, veo tus libretas, a ver, veo qué están haciendo, a ver esto, ¿no? Pues tenemos un método, una metodología humanista, abierto, todo el amor y como tú lo quieras enseñar adelante, ¿no? Claro. Y cuando, ¿dónde está el dictado, no? ¿Dónde están aquí las faltas de ortografía repetidas? ¿Dónde está? No, Dije, este promocito rojo, ¿no? ajá, sí, las mayúsculas cuando chingada, ¿no? Pues ya la cagué, bueno, ok, yo me equivoco, ¿no? Pues ahí estoy. No me había dado cuenta que estaba padeciendo estrés, tal cual, hasta que de repente me di cuenta, porque me llamaron la atención, que empecé a llegar tarde del trabajo. Por una u otra situación, despertaba y así como que, ¿no? 5 minutos, ¿no? Y ching, ya habían pasado 15, ¿no? Y según yo intentaba salir temprano, me costaba un trabajo enorme levantarme y llegaba tarde. Y tarde dije, no, me van a correr, me van a decir, ¿no? Al principio no me dijeron nada, ¿no? Y hasta que fueron muchas, ¿sabes qué? Es que tú estás llegando tarde. No hubo como un previo de, oye, algo está pasando, hoy algo sucede. Bueno, también tiene sus modos y no tienen por qué ser como yo quisiera. Pero, pues se recomienda, ¿no? Oye, observo esto en ti, trabajador, ¿no? Aquí, esclavo, dime, ¿no? ¿Estás bien, no? ¿Te aprieta el billete o cómo va? Pues más o menos, ¿no? Sí, ¿cómo va la cadena, no? Sí, ¿no? A ver, suéltale poquito porque ya me está cortando. Dije, bueno, empecé a llegar tarde y dije, algo está pasando conmigo, ¿no? Y me dijeron, bueno, es que no te vemos feliz. Y empecé así como un proceso de introspección. Dije, sí es cierto, o sea, no me siento feliz, o sea, no me siento tan pleno, a pesar de que la docencia es algo que me gusta, que me apasiona. El ambiente. En ese momento Sí, dije, claro. no, algo está pasando conmigo donde ya no quiero verlos, donde ya por aquí es hora de salir y vámonos, ya no quiero saber nada de ustedes, ¿no? Y esta dificultad para mantener solo el trabajo en el trabajo, y eso lo pasan muchos maestros, ¿no? Y tenemos colegas, compañeros, amigos que son docentes y que pues, les mando un saludo, y no me dejarán mentir, ¿no? No es como que ya acabó el horario de clases y se van a su casa a descansar. Ojalá.
cuando no tienen que preparar planeaciones, tienen que estar haciendo evaluaciones, tienen que estar checando el programa, tienen que estar checando los productos para el consejo técnico. No hay un descanso tal cual para el docente. Ni siquiera en sus vacaciones muchas veces la respetan. ¿Es un trabajo mal pagado? Sí. Podría decir que en la SEP más o menos intentan compensar un poco del esfuerzo, pero en las escuelas particulares, discúlpenme, pero está muy jodido el asunto. Y es mal pagado y explotado, ¿no? Cobrando colegiaturas de 5,000 pesos, 8,000 pesos, y que a un maestro le paguen 5,000 pesos al mes. Sí, es complicado. Es una mentada de madre, no es complicado, Sí. es una mentada de madre. ¿De dónde está la parte ética, la parte humana, la parte de decir, chinga, pues si se me olvida que mi maestro es padre de familia, que pues está independizándose, que quiere superarse, quiere estudiar algo más, ¿no? Pues aquí está, ¿cómo? Sí, está cabrón, no te alcanza para pagar la colegiatura de tu propio hijo, ¿no? Y todas esas situaciones te empiezan a agobiar, a lo mejor no eres tan consciente, pero ya traes un... ¿Y dónde nos damos cuenta a veces también, ¿no? Con la sintomatología. Empieza, ¿no? Sí. Me pasaba, fíjense, en una escuela, es otra escuela. Son varias escuelas. Veía a mi directora, ¿no? Y de repente era como que... ¿no? Me inflamaba. O sea, realmente así, parecía pancita de embarazada. Y dije, ¿qué está pasando, no? Y empezaba con el malestar y el estómago. Ya había generado aversión contra mi directora, ¿no? Sí, está bien. Ya me está generando... El nivel está muy alto, la verdad. Bueno, invitando tal vez a los que nos están viendo y ya entrando en tema de sintomatología, pues estaría chido que nos empezaran a escribir tal vez qué síntomas suelen tener o qué identifican en ustedes mismos cuando tienen estrés, y les devolvería la pregunta a ustedes, ¿no? Yo también hice esa pregunta en mis redes y tengo algunas respuestas que me parecen interesantes, pero pues vaya, vamos a ir viendo, no sé, ¿cómo sientes el estrés? Dices, ya hasta ahorita no llegas tarde, dolor de estómago. Dolor de estómago, muchas veces también en la garganta. Empiezo a sentir como la raspea, así como rasposo, ¿no? Ya. Viene la parte de sentirme inquieto, como de que necesito moverme, necesito como salir de ahí. La irritabilidad, que tampoco percibía, sino hasta que después desde fuera me decían, oye, como que estás te veo muy tenso, te veo enojado. Y sí, era como ese enojo, ¿no? Como estar ya a la defensiva, problemas para despertarme. Era así como que, ¿para qué me levanto, no? O sea, pues porque tienes que trabajar, ¿no? Porque tienes que pagar, ¿no? Y era como que, bueno, pues ya carencia. Casi. Sí, creo que es como lo que más identifico, el malestar estomacal, ¿no? Esa como colitis nerviosa y el retortijón, y sí. Sí, es algo que identifico, y como la irritabilidad con las personas que me rodean, ¿no? Porque es como de que ya estoy cansado y llega alguien, oye, ¿qué estoy? Déjame, no me toques, no me veas, ¿no? Sí, no el trato tal vez que darías, ¿no? Sí. Ahorita que te escucho. No siente. No manches, ahorita que te escucho. Me estoy dando cuenta que los que conocen saben que tengo un peculiar gusto por los putos lunes, en particular, ¿no? Pero fíjate que tiene 2 meses que no me he sentido así de que me caigo un lunes. Y entonces dije, pues creo que era del anterior trabajo en el que estaba. Yo pensé que era porque te habían bloqueado de Facebook. También me había bloqueado, hijos de puta, por poner mamón, andar gente mamón, o sea, Facebook, no, ya. Entramos a una policía del pensamiento. No te educas. Me empezaba a sentir así como tú, Julián. Yo siempre me ha gustado llegar temprano a cualquier espacio, a cualquier lugar. Y fíjate que en el anterior trabajo, por toda la parte de la pandemia, pues no había checador durante la pandemia. Firma lista de asistencias. Entonces me empezaba a hacer pendejo, o sea, flojo. Empezaba a llegar, si yo entraba a 7:30, llegaba a las 8:10. Pero me levantaba con esta pesadez así de puta madre, otra vez. Pero los lunes era una pinche pesadez. O sea, otra vez inicio de semana. Otra vez, a mí si algo que no me gusta son los grupos de Facebook familiares o demás. Violín de buenos días. Buenos días. Madre, o sea, a mí sí me gusta saludar y decir buenos días, ¿no? Pero así de, ¿qué te va a excelente? Ay,
O sea, pero yo no entendía la pesadez. Y en el espacio en el que yo estaba, el ambiente era muy tenso, pero es como cuando estás en un círculo patológico, una relación en la que no percibes las cosas y las romantizas, ¿no? Es lo que tengo, lo que vale, etc. Y cuando te desprendes de eso, creo que te comienzas a dar cuenta de las cosas, ¿no? Yo platicaba con algunos compañeros que habían estado en ese espacio de trabajo, dije, oye, ¿por qué no regresas? Y dice, no, ni madre, no estoy pendejo, yo no regreso ahí. Y tú dices, qué mamón, ¿no? ¿Qué O sea, tiene? y ya cuando salí, y pasa un mes, que ya llevo ya 2 meses en donde estoy ahorita, y dije, cabrón, ahora entiendo lo que me dicen, o sea, porque veo, ya no tengo pesadez, llego incluso media hora antes, a veces de la hora que me toca entrar, si yo tengo que levantarme 1 hora antes, lo hago, comienzo a hacer ejercicio por las mañanas, que era algo que me cagaba, entonces yo no me había percatado del pinche circulito en el que estaba. Y yo tenía una peculiaridad, a mí me gusta mucho el área de eso, me gusta alimentarme emocionalmente, ¿no? Ya vamos a ver cómo es que también la dopamina entra en el refuerzo de ciertos alimentos, que en realidad, pues, no, la alimentación debe ser nutritiva, no emocional, ¿no? Entonces, era la época de frío y decía, ay, se me antoja un pinche chocolatito y una coca, ¿no? Yo soy bien entrador a la Coca-Cola. Entonces, me tomaba 2, 3, pero seguía comiendo y no me llenaba. O sea, comía y subía. O sea, en el momento me esponjaba y esta misma camisa así al borde. Sí, ¿no? sí me acuerdo. Exactamente, en esa época Así yo. yo no entendía, decía, no, porque después me daba cuenta que comía en ciertos espacios y momentos, comencé a regular mis horarios y ahí vamos. Ahorita, como yo digo, yo hasta ahorita empiezo a desayunar, yo no sabía lo importante que era desayunar y equilibrar. Y me doy cuenta hasta que empiezo a trabajar con la gente que tiene alguna comorbilidad, me doy cuenta de cómo funciona. Pero claro, tú lo pasas así, natural. O sea, creo que a veces en la cuestión, como dices, de la cuestión educativa, que tal vez habría cosas que debemos de priorizar, como educación financiera, que lo que sirve, por ejemplo, ¿qué onda con el puto SAT? Con el hijo de... Sí, no quiero tocar ese tema, también estoy así. Después, porque hoy tuve un encuentro con ellos. Así lo dejamos, después nos relajamos. Regulación emocional debe ser algo muy, muy práctico. Sí, que nos podría ayudar a identificar cosas, yo creo que sobre todo partiendo del autoconocimiento, ¿no? A mí también a veces que el colon se me llega a irritar, me da el retorcijón y no puedo ni siquiera respirar porque ya se dije, ok, vamos a respirar de fondo porque me estoy estresando. Pero eso me había pasado 5 años atrás en un puto empleo que me caga. Saluditos, pinche empresa, concepto de RH, me vale madres lo que diga. Me caga porque a mí tú sales y cuando eres universitario piensas que te puedes comer el pinche mundo de bocados. Así nos venden la idea, así nos forman, ¿no? Sí. Y yo dije, pues, como todos, ¿no? Algunos de, yo puedo ser clínico, puedo ser organizacional, porque así nos sacan, ¿no? Sí, en nuestra escuela de procedencia, así nos venden la idea. Y dije, pues voy a probar la organizacional, vamos a ver. Te hacen campechano, ¿no? Te hacen campechaneas y te muevo todo. Sí. Y los demás, pues, se ríen de ti, ¿no? Tú ríete Dios porque nomás están en un área y no entiendes por qué nada más están en una sola área, ¿no? Sí. Y recuerdo mucho en esta empresa que era demandante, pues era un empleo de 8 a 6 de la tarde, te quedabas, como decía Julián, a las 7, 8, 9, y para entrar a las 8 yo tenía que levantarme a las 6, entonces fue una chinga, y creo que fue la primera vez que experimenté una reacción al estrés. Recuerdo un día que me estaban exigiendo las cosas, y yo sentía que me dolía horrible el corazón, pero horrible, o sea, me empecé a poner pálido, tenso, lo que quieras, y les valía madres, no me dejaba listo. Dije, no, ¿sabes qué? Pues mis huevos, termino, me voy a ver a mi médico de cabecera, voy a checar, ¿no? Imagínate, llegué un día después y mi presión sistólica estaba en 160 y la diastólica estaba en 110. Un día después, o sea, imagínate ese puto día se me hubiera tomado la presión. ¿Cómo estabas? Altísima. Y el otro día todavía estaba tenso y pues tengo un diagnóstico de hipertensión pero reactiva. Es decir, a los putos momentos de estrés, mi presión se eleva. Ay, qué o se baja. Yo también comparto eso. Sí, me da la arritmia cardíaca. Ay, cabrón. Qué bueno que me faltan añitos para llegar a eso. Pero me afectaba, ¿sabes? Mírate. No, estás a buen tiempo. Yo estoy bien. ¿No? Elige lo que te llene y que te haga feliz, es lo que te voy a decir. Es el consejo que deberían tomar mucho. No elijan un puto trabajo por... Sí, es que es bien difícil esa parte porque justo tenía, no sé si te recuerdas que tuvimos una discusión alguna vez con alguien que mencionaba esto, ¿no? O sea, hasta qué punto está padre trabajar en algo que tú quieres contra la necesidad de lo que encuentras, ¿no? Y incluso queríamos escribir un poco sobre eso, pero no, o sea, hubo este debate como de, bueno, pero es que estás pasándote a cómo eliges la carrera y todo esto, o sea, no, va en relación, y lo saco ahorita por la necesidad, cómo la necesidad los llevó a esos lugares que son altamente estresantes
y no queda de otra. O sea, por ejemplo, ahorita me hiciste recordar, tengo a alguien que está trabajando en recursos humanos con el que tengo mucho contacto. Y hace rato le pregunté, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Ya saliste? Me dijo, no, eran 8:30. Todavía estoy acá. Llevaba ya 12 horas de trabajo, o sea, básicamente. Cabrón. Y es como de, güey, ¿cómo es que sigues ahí todavía? Bueno, pues es que estoy chingo. ¿Y estás muy estresado? Creo que subí una historia, no sé por qué vi una foto, creo que sí subí una historia. Y los ojos rojos, así, cansado, ¿no? Y le digo, güey, ¿estás estresado? ¿Qué onda? O lloraste. Y me dice, no, es que si no me duelen los hombros, no estoy estresado. Y yo de, muy bien, pues, qué chido, ¿no? Me da gusto. Pero, o sea, ¿a qué grado normalizamos ya el estrés, esa pesadez, el cansancio, las malas jornadas de alimentación? De repente, por ejemplo, a mí dentro de los síntomas que me da, aparte de los que compartimos, me sale mucho acné. O sea, cuando estoy muy estresado me empiezo a dar cuenta que me empieza a salir acné, no solo en la cara, en el cuerpo, en la espalda, todo. O sea, es como el metabolismo se está alterando. Al final, justo mencionaba lo del cortisol y todo esto, porque el cortisol afecta. Sí. Afecta varias cosas. Afecta el sueño, afecta la alimentación, afecta la división celular. Y eso provoca que tengamos defensas bajas, nos enfermemos, en fin. Sí, es que el cortisol tiene una relación con el sistema inmunológico. Hay una teoría que es la psicoendocrinología, que tal incluso una regulación cómo te predispones a cierto tipo de situaciones. Ahí por ahí ronda mucho de que si tienes miedo te vas a enfermar de COVID. No, no necesariamente, pero es como regules y puedes experimentar ansiedad, que muchos ahí se agarraron y yo soy bien valiente, interpreto. No existe. No dejemos ahí. Esperemos que... Sí. Justo lo que dices, es que a veces tenemos tan normalizado que dicen, si tienes miedo al COVID, en realidad es miedo al COVID, o sea, no, yo creo que aparte del miedo hay un estrés al COVID, o sea, hay un estrés por lo que pueda pasar, es algo que atenta a nuestra vida, y lo decíamos al inicio, o sea, si algo viene hacia mí en modo ataque, pues yo me pongo en modo defensa. En modo defensa. Y eso es un ataque. O sea, sí, tal vez no físicamente vemos al agresor como en otros ejemplos, ¿no? Pero esa amenaza. Es una amenaza percibida y la manera de reaccionar es supervivencia y el estrés. Le llamamos estrés ya a todo. O sea, es que me estresé, es que ya se estresó, es que se enojó y está estresado. Pero en realidad el estrés es como también un impulsor. Por ejemplo, en un curso que le di a unos chicos de secundaria, me acuerdo que les incluía este ejemplo. El estrés te ha acompañado a lo largo de tu vida. Te acompañó cuando expusiste ese tema que no sabías y que te ibas a rifar así, sin nada. Te acompañó cuando le mandaste mensaje a tu crush. O sea, ¿por qué? Porque estuvo ahí, de que no, y te activó y lo hiciste. O te activó y no lo hiciste. O sea, una de dos pasó por supervivencia, por todo. O sea, el estrés está ahí. ¿Cómo nos afecta eso? O cómo lo manejamos es lo que nos afecta más bien. La sintomatología que mencionan pues es la que se repite. Por ejemplo, tengo acá falta de energía, mal humor, no hay concentración, sobrecarga emocional, no hay esa como agrado, como gusto de las cosas. Por ejemplo, regresando al ejemplo del fútbol, cuando yo me sentía así, cabrón, muy estresado, ni siquiera ir a jugar me relajaba, o sea, ya ni lo disfrutaba. Estaba extenso. Ya a veces era más de que, es que tengo que llegar porque tengo partido a tal hora y tengo que llegar puntual y, o sea, ¿dónde quedaba la parte divertida de, no, tengo que llegar porque voy a esperar a esos güeyes, voy a jugar, no, ya era el pedo de voy a llegar porque es un compromiso, o sea, no. Sí. Ahí es donde hay un desapego por el gusto, ¿no? Dolores de cabeza en zonas muy particulares, ¿no? Algunos dicen que acá, en la zona de acá de las... la migraña. Ajá, la parte de atrás, o sea... Que se llega a calentar, ¿no? Que para muchas personas, por eso les decía al inicio, ¿no? Creo que es ambiguo el tema del estrés a nivel como social, porque nos afecta de maneras distintas a todos. Y justamente, no sé si tienes por ahí comentarios. Ninguno, todavía no. Hasta donde yo me quedé, no voy a comentar esto. Me voy a empezar a estresar si no se nos comenta. Por eso va a haber ese otro traguito. Yo aquí invitando y pues no. Aquí, o sea, de hecho, estamos volviendo desde tiempo, también hay que familiarizarnos, ¿no? Y sí, es interesante cómo se va dando. Que los dejen ahí, no importa. Que queden, estos vamos a leer en la siguiente. Nos toca. Vamos a ver. Lo que decían de cómo se puede presentar en diferentes sintomatologías, creo que también a veces el hecho de que
se normaliza y es como que pues ya sé que tengo que hacerlo, ya sé que me empiezo a estresar. Porque, por ejemplo, tengo una familiar que en 3 ocasiones fue al hospital porque pensaba que le iba a dar un ataque cardíaco. Ah, lo más frecuente. Y entonces llega a ver, es que tiene la presión alta, pero a ver, hacemos análisis, revisamos estudios, nada. No hay nada orgánico. ¿Qué tiene? Exactamente. Nada. ¿Qué estaba presentando? Sí, una elevada presión arterial, pero también en ese momento era un episodio de ansiedad, que se produce a partir de situaciones sumamente estresantes, ¿no? Hay otra familiar que de repente le empezaron a joder el trabajo y ya sabemos que la estuvieron jodiendo del trabajo porque empieza con el derrame en el ojo, pero horrible, ¿no? Incluso le han llegado a salir como protuberancias en el párpado, ¿no? Y dices, bueno, ahí no se está dimensionando la gravedad del estrés, porque pareciera ser que, bueno, es este malestar y ya, pero yo les pregunto, bueno, ¿qué pasa cuando de repente con un apagador estamos apaga y prende, apaga y prende, apaga y prende? Hay un momento en el que se quiebra. Claro. Y esto es lo que genera estos niveles elevados de estrés, porque estamos elevando nuestra presión arterial, estamos poniendo en chinga nuestro corazón. ¿Qué produce a la larga? Problemas cardíacos. ¿Qué podemos desarrollar? Pues enfermedades del corazón, podemos tener hipertensión, ¿no? Otra de las situaciones, aparte de los problemas digestivos, ya tener gastritis de cabecera, ¿no? Ya tener colon irritable, incluso lo que mencionabas, ¿no? Las enfermedades en la piel, psoriasis, hay quienes empiezan a estresarse y de repente les salen como si fueran manchas, pero en zonas como específicas a veces del cuello, de los brazos, incluso el hecho de estarse rascando les incrementa más ese malestar. Entonces no dimensionamos a veces como lo que puede llevar como consecuencias el estrés, que es una enfermedad, yo puedo decir, mortal, ¿no? Porque además está desembocando en ansiedad, está desembocando en depresión y pues parece ser que es tan normal, ¿no? Pues está cansado, pues está desanimado, pues no se siente a gusto en el trabajo, pero pues qué otra cosa le queda, ¿no? Pues a veces de repente pues, empieza con este malestar en el corazón. ¿Y qué hacen las empresas? Se lavan las manos. Pero más allá de las empresas, ¿sabes? Hay voy a hablar así bien chairo. Hay un movimiento económico, político, social, no de fondo, pero que sí lleva a que dentro de una sociedad de consumo, para que pueda funcionar, necesitas personas insatisfechas. Las tasas de estrés se han elevado en los últimos 40 años, pero por esta misma tendencia de los ritmos de trabajo, de una vida agitada, pero también ha sido mal encauzado por algunos en cuanto a las situaciones de consumo, ¿no? O sea, tú estás estresado, vas a acudir a un médico, o vas a comprarme este medicamento, o vas a hacer demás. Te lo pongo así tan práctico. Por ejemplo, las propias Naciones Unidas tienen un indicador que se llama índice de bienestar emocional por país, ¿no? Y lo mide per cápita, según ellos. Y esto se empezó a instalar desde el 2014. Antes del 2014 no había aplicaciones que monitorearan tu sueño, tus pasos, el ejercicio que realizabas. Incluso las aplicaciones de meditación no estaban como tan empleadas. Entonces te empezaron a verlo. Y ahorita ya no ves que se practica un deporte como por gusto, por distracción, porque todo deporte ya requiere de una membresía, todo deporte ya requiere de un costo, de un equipo. O sea, te vas dando cuenta cómo ocupan esos elementos, pero requieren de que tú te encuentres de esa manera. O sea, te digo, desde esa perspectiva, es visto como un mal necesario para ellos, para vender, o sea, finalmente, porque es lo que va a permitir regular. Y hay algo que también ahí influye, cuando estás en un hospital te percatas muchísimo que lo que más llega a urgencias son lo que los médicos denominan como crisis conversivas, ¿no? Sabes que viene, pero no tiene, hasta los médicos dicen, no tiene nada psicológico. Y a la persona desde ese momento, a veces hay algunos médicos, otros médicos que mis respetos como sensibilizan, ¿no? Claro. Pero la mayoría es de este punto de lo tuyo es psicológico. O sea, ni siquiera le dan importancia, no siempre te lo derivan. Y la persona se queda, ¿no? Te vamos a dar un complejo B, que es el clásico placebo, que le suele andar. Complejo B con ese, te levantas. Te levantas, sí, un putiza, ¿no? Claro, pero no. Una cosa que te levantes, otra cosa que te levante, ¿no? Y ahí la vida de personas no quieren el tratamiento porque dicen, es que es con el psicólogo, estoy loco, entonces no es real lo que siento. No, o sea, sí es real lo que estás pasando, pero no tiene una causa orgánica.
Porque cuando tienes hipertensión, cuando tienes una comorbilidad o demás, se presenta en cualquier hora del día. Pero cuando tú presentas, se presentan determinadas situaciones. Ya vienen, me van a evaluar, me va a levantar la voz. Puta, y siento cómo se dispara, porque el cortisol lo que hace es una activación del parasimpático, ¿no? Elevar el nivel cardíaco, rápidamente propiciar lo que es la circulación de sangre de determinadas partes del cuerpo. Por eso algunas, cuando se quedan sin circulación, únicamente comienza a sobrevivir. Algo va a atacar, huye, sale de ahí. Y entonces, como dices, vuelve a respirar, vuelve al punto, tomas conciencia, te relajas. Si constantemente estás activo, te vas a hacer irritable, te vas a ser alguien propenso que no va a poder conciliar el sueño, porque todo el tiempo estás pensando en el trabajo, en los pendientes y demás, y a la larga comienza a fatigarte, como dice Farid, ya no puedo disfrutar ni siquiera un partido de fútbol. Sí. A mí me pasa que luego por eso me llego a lesionarme, yo no me he percatado que cuando voy tenso, además tengo que salir corriendo, pero ahora la semana que viene la propuesta de matrimonio, así de puta madre, aunque dijera que no, sí estaba tenso. Y recuerdo cuando tenía que dar un jalo, dije, no, dale, pues con espíritu me sentí como se rompe. Y dije, no mames, esto es por güey, por no regular el estrés. Claro. O sea, en cada uno va a ser peculiar. Sí, se va a presentar de forma muy diferente. Lo chistoso de lo que dices, me parece algo chistoso que la misma gente lo provocamos. O sea, porque sí, es verdad que podemos tirarle a la empresa, ¿no? Pero entre nosotros, en la misma empresa, en lugar de decir, no, aguanta, yo te echo una mano, no, que aquí... no, ni más. No, es que tú estás, güey, o sea, se cargan todos así como una actitud de yo más que tú, o tú no estás haciendo suficiente, de repente, o sea, en los mismos círculos es como de, es que tú estás haciendo esto y esto y esto desde el ataque, y nos olvidamos de lo que estamos haciendo nosotros. O sea, es bien bonito nada más soltar, que ahí es donde entra la responsabilidad como afectiva quizás, de que, güey, o sea, igual y, por ejemplo, ¿no? Yo estoy dejando los papeles todos los días fuera del lugar, me regaña otro vato, pero siempre deja, no sé, por decir algo, los lapiceros fuera del lugar. O sea, me viene a regañar por algo que él también hace, ¿no? Un desorden. Y es como de, o sea, ese ataque que nos damos entre todos, de que si dejas el trabajo eres un fracasado, si no lo logras no alcanzaste, si tienes que poder, porque no, aquí no se aceptan perdedores ni nada, aquí tú tienes que poder y dale, y todos los días te levantas y dices, ¿y cómo chingado que no? Hoy otra vez, vamos que sí, ya es lunes, venga, unos días más, el jueves ya estás, no, huevo, ya mañana es viernes y vamos a salir, y es como, calma, o sea, ¿qué pedo? O sea, hasta nosotros mismos nos estamos autorregulando ese estrés como si fuera una droga, ¿no? Al final de cuentas también en los neuros se puede tocar esto de que parece una adicción a estar siempre como con esa adrenalina. Y el caso típico es cuando entregabas la tarea de último momento, ¿no? El proyecto, el domingo en la noche en chinga, y decías, es que sí lo logro, y te sentías bien chingón y todo. Pues es la adrenalina, ¿no? Eso provoca la adrenalina, que te sientas así activo y todo. Lo preocupante es que está que hay mucha gente que no puede llegar a esa productividad sin entrar con la adrenalina. O sea, es una mala estrategia, ¿no? Exactamente. Esa normatividad de decir, o sea, necesito estar hasta acá para poder ser productivo, es la que nos está haciendo daño, desde mi perspectiva, a todos. Pero lo que pasa es que los diamantes se fueron bajo presión. Claro. Coach, perdón. Claro que sí, o sea, es verdad. Sí, es verdad. Los diamantes se fueron bajo presión. Pero no soy un pinche diamante, o sea, tengo cientos, o sea, si me presionas me duele, cabrón. O sea, y esas cosas ya no las queremos ver. Y está tan normalizado que es como el que empiece a hablar de esto en relación a bajar su productividad, en automático juzgado y señalado. ¿Y cómo te hace sentir eso? Cuando empiezas a querer trabajar en ti, en tu salud emocional, en tratar de que el estrés esté con los niveles, porque tiene un ciclo, o sea, tiene que empezar y terminar. Decías de los sistemas, el simpático empieza y el parasimpático regula y regresamos, homeostasis, ¿no? Estamos otra vez en equilibrio. Eso ya no lo estamos haciendo, no hay ese proceso. Nos quedamos aquí y cuando pasamos el fin de semana y otra vez, y es como de, o sea, hay que bajarle, ¿no? El detalle es eso, ¿no? La presión social de que cuando tú te empiezas a preocupar por ti, parece que te estás abandonando todo, o sea, te estás rindiendo para todo, ya no estás produciendo la crítica, todo eso. O sea, también hay que pensar desde nuestra posición cómo afectamos al estrés de otros con ese tipo de comentarios, con ese tipo de acciones de pues, hacer menos a otros porque se están preocupando por ellos, cuando es de, güey, o sea, ¿cómo no me voy a preocupar por mí?
¿no? O sea, ese tipo de cosas también hay que decirlas, ¿no? Se tienen que de repente hablar, porque parece que no... No hay el espacio. Ajá, siempre hablamos de cómo el estrés nos afecta, pero tampoco hablamos de cómo estresamos a otros. Y es algo que también se tiene que decir, también somos factores estresantes. Y a veces hay que pararnos también a reflexionar un poquito cómo estamos tratando al otro. Porque decías, ¿no? La agresividad, a mí es algo que me afecta. Yo soy muy agresivo cuando estoy estresado. No lo puedo evitar. Y soy agresivo, no violento, pero soy agresivo en cómo hablo, en cómo me dirijo al otro, en que lo que te decía hace rato del taxista, ¿no? O sea, un pitidito así que estaban pitando los taxistas y yo me alteré y ya quería mentarle la madre y era como de, güey, bájale, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? Es sintomatología del estrés, de un estrés ya normalizado. Podríamos incluso pensar también que yo tomo como dos situaciones o dos factores, ¿no? Una, la presión social que se ejerce, que también nos van educando para la productividad, ¿no? Nuestros padres muchas veces es como, tienes que ser el mejor, tienes que ser excelente, tienes que hacer las cosas bien, tienes que poder. Y he trabajado con varios de mis usuarios precisamente esa situación, de que interiorizaron toda esa autoexigencia, más bien la exigencia la interiorizaron, de que tengo que hacerlo bien, tengo que poder, pero pues sí, ya estoy ganando mejor, ya ascendí de puesto, pero no me tengo que relajar, tengo que seguir haciendo las cosas, no tengo que fallar, estoy enferma, pero no puedo fallar a mi trabajo, o sea, tengo que seguir ahí, tengo que estar, y viene desde una presión externa y luego una presión interna, ¿no? Terminamos por estresarnos, lo que les mencionaba desde el principio, nosotros mismos, por cómo estamos revisando estas situaciones, por esta autoexigencia de tengo que poder, tengo que ser suficiente y vaya, ¿no? Esto también con muchos de mis usuarios es veo que mis compañeros ya se graduaron, ya están trabajando, ya tienen carro, ya tienen familia, se casaron, están aquí, están allá, unos viajan, hacen, y yo me quedo así, y me dicen, oye, yo lo único que tengo, pues es que pues estoy aquí en terapia, ¿no? O sea, y yo que estoy en terapia, ¿no? O sea, eso es hacer algo. Y lo que mencionabas, ¿no? O sea, ¿en qué momento nos detenemos y reviso, a ver, ¿qué está pasando conmigo? ¿En qué momento me detengo y digo, ¿cómo estoy viviendo? ¿Hacia dónde estoy viviendo? ¿Por qué tendría que encerrarme en esforzarme para que el lunes empiece la semana y arrastrar mis fuerzas o estirar mis fuerzas para que llegue el fin de semana y sienta que ya estoy el viernes y ya me siento más relajado porque ya no voy a trabajar, ¿no? Y aparentemente disfruto ese fin de semana y el lunes otra vez a la chinga, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué estás viviendo? Es como... Puto lunes. Detente. ya sería puta semana, porque ¿qué estás viviendo donde tu trabajo o lo que estás haciendo te está manteniendo estresado, no quieres estar? Y eso es algo que también he ubicado desde que empecé a dedicarme de lleno a la terapia. Fue, bueno, ahora no me cuesta trabajo levantarme, ahora me levanto automáticamente, ahora digo, hoy voy a ver a tal persona, pues me levanto, hoy va a llegar tal, ya estoy, ¿no? No es como antes de que, hoy me levanto y qué voy a hacer, ¿no? Y me quedo ahí mirando al infinito. Y ahora es como esa parte distinta, ¿no? No tienes que seguir a lo mejor el mismo proceso que todos, no tienes que seguir el mismo camino que todos. Vale la pena de repente decir, ya no puedo en este trabajo, hasta aquí doy. Me pueden decir, es que no aguantas la presión, es que cómo quieres aprender, cómo vas a ser competitivo. Y yo mismo decirme, tengo que ser productivo, ¿cómo que me voy a pasar un fin de semana huevoneando? No, pues tengo que hacer algo, ¿no? Y gente que le cuesta trabajo realmente decir, oye, en la tarde me voy a sentar, me voy a poner a ver televisión, me voy a ver una serie, voy a jugar videojuegos, y les pesa, ¿no? Como de, yo necesito, ¿no? Y dense cuenta ahí donde digan, necesito estar haciendo algo, necesito mantenerme activo, es como, probablemente tu nivel de estrés ya está bien normalizado. Una frase de mi terapeuta que me cambió así la perspectiva es, el no hacer nada también es hacer algo. Y decía, porque yo decía, es que me siento como que no estoy haciendo nada, pero ¿qué estás haciendo ahí? No sé, pues me quedo en el celular, pongo a ver películas, me pongo a jugar Xbox.
pues estás haciendo algo, güey, o sea, es como un madrazo, ¿no? Como de esta normalidad de la que te hablo de querer producir, y es que si no estoy haciendo esto, y si no me va a dejar dinero, y si no me va a dejar como experiencia, y si no, entonces no estoy haciendo nada, es como de, güey, pues no, te estás divirtiendo, güey, estás sacando risas, o sea, estás creando momentos, no sé, cualquier cosa. Es que en esta parte en la que se crea tal vez la necesidad de trabajar y que debes de consumir, todo aquello que es visto como productivo es como sinónimo de salud. El trabajo es salud. Y aquello que no involucre un trabajo es visto como enfermedad, ¿no? O sea, en la propia percepción. O sea, yo decía, y lo pongo por ejemplo, ¿cuántas anteriormente las actividades que eran recreativas, o sea, pendejo, tirar piedra, y no tiene nada de malo, y es visto como huevonería, y si tienes que hacer un hobby, tiene que ser productivo y reconocido. O sea, date cuenta cómo las mismas condiciones te llevan a ese pequeño punto. Y me da gusto que, Julián, digas, yo aprendí a ser mi propio jefe y ya produces. O sea, puedes vender un curso de coaching, ¿no? ¿No es tu propio jefe? No. Recuerden, lo que piensan lo atraen, ¿eh? Entonces, vamos a empezar. Y justo por eso es peligroso el coaching, porque te meten más esa idea, güey. De que sí puedes, güey, no y si les puedo, cobra por aguántame. pendejo, por jodido, Ajá. por todo, no. Está bien no poder, o sea, se vale no poder. Y hasta ahí, o sea, al final, ¿quién me va a decir pendejo? El güey que está todo estresado, que ya no tiene pelo, que está todo lleno de granos, que ya largo de haciendo chapedad. O sea, ¿qué me va a decir eso, güey? O sea, yo quiero estar como él, o prefiero estar aquí sentadito, rico, viendo, no sé, un partido. Haciendo un podcast, ¿no? Ajá, o sea, apostando, dice. Apostando, en la marca que no va a mencionar. O sea, hay un cambio, es muy disruptivo, ¿no? Pensar en una vida sin este estrés como tan agresivo con el que ya vivimos. Es que creo que el estrés es como el condicionante que te lleva a que tú te adaptes a las condiciones de los demás. Porque te hacen entender que es una respuesta negativa y que tú solamente la vas a evitar si estás trabajando, ¿no? Mira, no, hay gente que se estresa ni se preocupa, no tiene ninguna ocupación en su vida, ¿no? No trabaja, ¿no? No trabaja. Como no está metido 8 horas ahí en la oficina. No tiene hijos, güey, no tú que le preguntas, vive para sí solo, está soltero, o sea, ¿para qué quiere tanto dinero? O sea, siempre hay un comentario fuera comparativo que no tienes por qué compararte. Tú tienes un camino distinto, tienes metas, tienes percepciones que no tienen por qué ser igual a los demás, ni deben de ser un estandarte, simplemente es comparto y yo tengo esto, cada uno parte desde las condiciones y oportunidades que tiene. Ahorita se me viene a la mente, ¿no? Lo de esta atleta de Estados Unidos que renunció a la Simón. Olimpiada, Simón. Ajá. No Simón, Simón Biles, ¿no? Sí, ajá. Yo vi fotos, pero no escuché, ¿me puedes contar? O sea, me pareció muy como... Porque de principio hasta la critiqué, dije, no mames, como la mejor del mundo de gimnasia va a renunciar a la final, güey. ¿Y qué dijo? ¿Y qué dijo? Pues dijo que por razones personales de salud mental, al sentir que toda la carga estaba sobre ella, prefería hacerse un lado, dejar pasar a la chava, que fue la campeona mundial, bueno, la campeona olímpica, y decir, güey, yo me quedo aquí en las gradas, sé que soy buena, no necesito demostrar nada, no puedo con la presión, aquí estoy. ¿Y qué pasó, güey? Nada. Dejó un mensaje bien importante, ¿no? Falló el primer salto, ¿no? Y eso le incrementó sus niveles de estrés. Entonces, al momento ya que tenía que volver a participar, pues viene toda esa carga de tengo que hacerlo bien, tengo que ser la mejor, ya he competido en infinidad, ¿no? Ya vengo con todo un recorrido, tengo que lograrlo, tengo que hacerlo, ¿no? Y eso no me permitirán mentir, ¿no? Quienes han trabajado conmigo es como todo el tiempo, ¿no? El tengo y el debo, y vamos a debatirlo y vamos a gestionarlo diferente y vamos a proponer ideas pues más tranquilizadoras. Y dijo, no participo, yo prefiero cuidar de mi salud emocional, ¿no? Porque incluso mencionaba que hay atletas que por precisamente no decir hasta aquí, se han lesionado, han tenido pues, accidentes porque lo tengo que hacer. Es por ejemplo Michael Phelps, ¿no? Que fue tan aclamado por las medallas y cómo regulaba su estrés. Tenía que drogarse. Y tú escuchabas su vida. Yo termino, voy al hotel, no tenía actividades, entonces todo el tiempo la presión, si así tiene más alto podio, pero se ve manchado.
O sea, realmente el deporte con una parte de trascender, de soltarse, cuando se vuelve exigencia, uno ya no permite fluir. Y supongo que en el trabajo, el ideal de un trabajo debe ser una extensión que te permita Claro, el ideal de la vida. Sí. Sí, pero Sí, y que quizás sí es agobiante, porque no vamos a tener que dejar pasar, o sea, que hay situaciones agobiantes en la vida y el trabajo puede llegar a tener situaciones también agobiantes. Y aquí muchas. Pero, o sea, la forma en cómo las afrontamos creo que influye mucho en cómo nos llega a afectar el estrés. Entonces, sí hay que tener esa perspectiva abierta, ¿no? De que tienen que haber cambios personales y es, por ejemplo, en mi caso es algo que yo sí he estado trabajando por lo menos en estos últimos meses con terapia, ¿no? O sea, en el sentido de hola Iván, ¿cómo estás? Saludos. Ya sé que nos estás viendo. no te estreses por el Siempre- Atlante, algún día va a volver. Sí, o sea, es lo que te digo, ya me hiciste perder el punto, pero aquí Iván. ¿Cómo gestionamos, no? Como esa Ajá, parte del bueno, estrés? ¿cómo gestionamos el estrés? Al final hay muchas maneras, ¿no? O sea, mencionaba y me parece a veces importante mencionar todo el ciclo de neurotransmisores que pasan en nuestra cabeza, porque justo decía esto, ¿no? Sí generamos cortisol, pero también generamos dopamina y en conjunción hacen una función como de acción, que es con adrenalina. Pero si dejamos de segregar dopamina, entonces pues lo que tenemos que hacer es buscar segregar más, ¿no? Yo creo que muchas de las actividades que hacemos que regulan el estrés van a ser cosas que disfrutemos, cosas que nos hagan salir de esa constante, ¿no? De empezar a relajarnos, de la manera en que cada uno encuentre. Solo no se vale el relajarte de repente en el mismo ambiente donde te estresas, ¿no? O sea, como, es que me relaja trabajar, o sea, está chido, relájate cuando te toque trabajar, pero no te enfrasques, ¿no? Entonces, hay que buscar ese tipo, meditación, la terapia, creo que por ahí va, o sea, el trabajo personal que tienes que hacer en terapia también, para justo descubrir esas cosas, como lo que decías, ¿no? Empiezo a llegar tarde, porque es un trabajo bien cabrón de introspección, de decir, a ver, un momento, ¿qué está pasando conmigo? Yo no soy así, este comportamiento es ajeno a lo que normalmente soy, ¿qué lo está causando? Y todo ese trabajo de repente es muy difícil. Y tal vez para nosotros que estamos en el ámbito, pues es un poco más usual que podamos llegar a decir, ok, ahí hay algo extraño, vamos a checarlo. Pero para otro tipo de personas, de repente es muy lo que mencionaba hace rato, ¿no? Estoy loco, o sea, no estoy loco, ¿por qué voy a ir al terapeuta, no? Cuando podemos simplemente ir y decirle, a ver, mira, me interesa mejorar mi calidad de vida. Y solito la plática va a ir saliendo, ¿no? Todo por ahí. Ajá, por ahí un maestro decía, toda la mierda va a ir saliendo. Y Ya sabían todo. Entonces, hay que, pues, no sé, hacerle frente a este tipo de cosas. Por ahí una persona me decía, güey, pero ¿cómo voy a meditar si yo no sé a eso? Hay aplicaciones. Ajá, y hay aplicaciones, hay un sinfín. Y a mí la que me ha servido últimamente es, pon una vela y nos ha pasado a todos con el fuego, no sé por qué. Pero pones la vela y te quedas clavado en el fuego y te vas. Y cuando te vienes a dar cuenta ya pasaron 10 minutos, estás en una fogata, por ejemplo, y estás como pendejo viendo el fuego. Estás cocinando y estás como pendejo viendo. Ajá, estás haciendo la carne y ahí ves cómo está el fuego. No sé, como que hay una atracción al humano de que se consuma. No sé. Está bien cabrón eso. Ya hablaremos de la ludopatía, de las características en tu personalidad. Pero, o sea, lo que voy es a que, por ejemplo, esa distracción, ese salirte de todo el mundo y concentrarte en algo que no va a cambiar, que está ahí constante, como el fuego que está ahí moviéndose aquí en un ciclo repetitivo, no sé, te hacen salir, ¿no? Y te relajan y te quitan o sea, a veces es más fácil y lleva menos tiempo del que creemos. Es más como una motivación personal de decir, ya, esto es por mí, lo voy a hacer por mí. Sí, esa pequeña parte, ¿no? Lo que ahorita ha tomado mucho auge de la atención plena, ¿no? El famoso mindfulness, en la cuestión de aprender a respirar, pero de un principio básico, ¿no? O sea, cuando todo está descontrolado, cuando todo está hecho un desmadre, la cuestión básica es respira, dice, pero haces esto. Pues no manches, con eso estás alterando el ritmo cardíaco nuevamente. Claro.
El hecho de respirar es que regreses nuevamente a lo básico, que te ubiques en el presente. Cuando te ubicas en el presente, como dice Farid, me concentro y en una flama, puedo estar en un objeto o demás, o fijando mi mente en un mismo punto, me permite tener atención de lo que sucede, ¿no? No tengo noción de cómo se encuentra el peso de mis pies, si están calientes en este momento, si hay alguna parte, y con la pequeña parte de respiración a veces puedes ir regulando. Por supuesto que es a veces algo complicado porque no estamos familiarizados a tener esa calma, ¿no? O sea, es algo adverso decir tienes que meditar, y si no me funciona porque no sabes ponerte en calma, porque no puedes estar en paz con los pensamientos. Y esa forma de evadir los pensamientos, tenemos estrategias que no son adaptativas, ¿no? Que son malas reguladoras, como el consumo de sustancias, como la tabaco, perdón, saliste un momento. Pero tenemos a veces algunas otras, como por ejemplo el tener sexo por compulsión, la cuestión de la masturbación, el hecho de estar apostando, o sea, todo ese tipo de... Ya, voy a calmar, ya. No, o sea, pero me refiero cuando lo hacen ya en un exceso, o sea, ya como es una manera de que necesito perderme, tú dices, regulo, voy de esta manera, lo equilibro, ¿no? O sea, el problema no es que bebas, el problema no es que tengas sexo por compulsión, bueno, sí, pero, o que te masturbes y demás, sino que cuando lo haces en momentos en los que no lo haces específicamente porque lo dices, sino para regular una emoción, como la parte de alimentarte, ¿no? Entonces, estilos de afrontamiento, ¿no? Cómo resolvemos estas situaciones estresantes, qué es lo que hacemos, ¿no? Cómo nos perdemos, cómo nos damos ese chance de dejar de sentir, ¿no? En algún momento pues preguntaban, güey, ¿por qué fumas tanto? ¿O por qué te metes tanta madre? ¿No? Porque me relaja, güey. Es que me gusta, pues porque, no sé, empecé, pero pues ya, o sea, no, a ver, espérate, ¿no? O sea, ¿en qué momento lo haces? ¿Con quién lo haces? ¿Es solo? ¿Es acompañado? ¿Cómo es tu estado anímico? ¿Hay alguna situación que lo precede? ¿Hay algo que haces después de eso? Y entonces ahí empieza a tener todo más sentido y es como de, chingada, ¿no? Creo que estoy pasando por una situación estresante. Es que en esa cuestión la dinámica cerebral es muy, ¿cómo lo puedo decir? Es oculta en ese tipo de circunstancias, porque obviamente cuando experimentamos placer es dopamina, ¿no? Y el cerebro guarda la respuesta como que es algo satisfactorio, que veas una persona que te agrada, su conversación, por ejemplo, ¿no? O que practiques un deporte, o una cerveza. Y va a decir, frecuéntalo. Pero dicen, es que es un instinto, no es un instinto, tu cerebro lo guarda, tú no regulas la condición y te lleva a estarlos constantemente. Y a veces en esas situaciones como el tabaco, como consumir alimentos altos en azúcares no nutritivas, están asociados a esa pequeña respuesta maladaptativa que tenemos, ¿no? Sabes que necesito sentirme bien, solamente cuando fumo me siento bien. No, es que tú no estás sintiéndote bien, entonces evadiendo un pensamiento o un estado anímico del que no te has percatado y crees que mediante el cigarro, porque lo asocia a un momento en específico, se va a sentir bien. Entonces ahí sí es un trabajo de muchísima introspección en ese tipo de circunstancias. Creo que valdría la pena revisar entre qué puedo hacer para gestionar mi estrés y también en qué momento vale la pena decir, ya, chinga de su madre. Y aquí, ¿no? Y pasó con una chica, ¿no? Estaba padeciendo de ansiedad, ya. Porque, bueno, ya llevaba años con ansiedad, pero además el trabajo le estaba resultando estresante, ¿no? Con algunas personas, entonces era ya mucho la carga. Consideraba que se podía todavía gestionar y se podía manejar ahí. Entonces ella dice, no, ya no, y dice, renuncio, ¿no? Okay, a lo mejor yo lo veía como una posibilidad para aprender y gestionar. Dijo, ella hasta aquí. Dije, perfecto. Empieza a trabajar en una nueva empresa y se da cuenta que son como peores, ¿no? Y le exigen, y aquí tienes hora de entrada, pero no hay hora de salida. Y a mí, entrégame esto, ya ve, y alzan la voz y gritan. El problema es que empezamos a normalizar muchas acciones, como de que, pues porque me pagan, me van a tratar como si les pegue su carácter es así, es tu jefe, te puede y chingate. Pues no, ni madre. Entonces, fue ahí donde, ok, aquí estamos distinguiendo situaciones distintas. Aquí hay un ambiente totalmente estresante, apenas estás empezando, ¿sabes qué? ¿No? Y efectivamente, ¿no? Fue como que no, hasta aquí yo voy a intentarlo. Todavía él lo intentó unos días para decir, bueno, voy a gestionarme. Lo hizo bastante bien, pero dijo, no, esto simplemente me está generando mayor malestar, vámonos, ¿no? O sea, hasta ahí.
A mí me pasó en ese momento, digo que voy, recibo el diagnóstico de hipertensión en ese momento reactiva y al otro día entrego mi receta. ¿Y qué tenías? Esto. Y no lo falsifica. Tienes cédula profesional, ¿no? Bueno, ponte a trabajar, debes un día estás en China. Así, porque debías ir con el médico de la empresa. Está bien. Entonces, ya, ese día me quedé valorando, me volví a sentir de esa manera. Y sí dije, ¿no? Dije, creo que no sirvo para esto, ¿no? Y sí me costó un huevo y dije, ¿sabes qué? Voy a firmar la puta renuncia, ¿sabes qué? No sirvo, de chingada. Y me sentí mal porque dije, no sirves, puta fracasado, primera experiencia, vales de la chingada. Y recuerdo, no, así, o sea, pinche tenso de regresar así. No aguantaba. Y todavía recuerdo con un cabrón me dijo, qué pendejo, no sirves para trabajar, ¿no? Y hubo otro cuate, en ese momento sí me reguló, le agradezco mucho el comentario, que me dice, ¿no? ¿Sabes qué, güey? No pasa nada, la vida sigue, tú puedes, tienes oportunidades. Pasan 15 días y empiezo a encontrar nuevamente la luz, la reivindicación al ámbito de la psicología clínica y todo bien, ¿no? Pero en ese momento sí tienes que apretarte los huevitos para decir, ¿sabes qué? Pues no, pero tienes que valorar qué tanta, dirían ahí, ¿no? ¿Qué tanta salud mental te está costando tu trabajo? Me permito aquí hacer una pequeña pausa. Iván nos dice que nos manda saludos a los tres, saluditos también. Dice que tiene COVID y que por la inactividad se siente estresado. Que si podemos hacer un ejercicio de respiración, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Esto va a constar de 3 elementos, Iván, y para que nos escuchen, vamos a hacer una respiración diafragmática. Entonces, en este punto lo que vamos a hacer es inhalar aire por la nariz, retener el aire en la boca del estómago, se lo quitas y lo vas a guardar y vamos a soltar lentamente por la boca, ¿va? Vamos a intentarlo hacer en tiempos. Vamos a inhalar durante 4 segundos, retener durante 7 y exhalar en 8. ¿Va? Entonces, inhala siempre por tu nariz. Guardas el aire en la boca del estómago. Soltamos por la boca muy lento, como si sopláramos una vela. Una vez más, inhalamos. Retenemos. Soltamos. Tal vez al principio nos cueste trabajo respirar porque no estamos habituados o queremos soltar de golpe. Si soltamos de golpe el aire, no nos relajamos, no nos controlamos. El cigarro, todo lo demás que puede haber de por medio nos puede afectar. Entonces, lo mismo que lo demás, ténganse paciencia cuando practiquen un ejercicio de respiración. Poco a poco con la práctica van a conseguirlo. Yo sugiero siempre trabajar el ejercicio 5 minutos en la mañana y en la noche. 5 minutos en la mañana para focalizarte en lo que debes de hacer y 5 minutos en la noche para que puedas conciliar adecuadamente el sueño, ¿no? Si tú lo practicas en estos tiempos, te va a ser más fácil ponerlo en juego cuando te sientas estresado. Si no lo haces en ese momento, va a detonar todo y ese cortisol va a entrar a code como Farid nos explicaba, ¿no? Sí, también de repente es bueno hacerlo a lo largo del día, o sea, 1, 2, así como hicimos ahorita, pero tratando de ir cada vez tomando conciencia más del cuerpo y viendo, no sé, como decía hace rato, ¿no? Cómo tengo las piernas, si no estoy cansado, no hay dolor de espalda, si no el estómago, cosas así. De repente ya, o sea, ni nos damos cuenta hasta que nos acostamos y decimos, chino, ¿por qué me duele la espalda, no? Pues si todo el día estuve. O a veces incluso darnos cuenta que nos estresa o qué persona nos estresa y por qué, porque nos vamos a dar cuenta de lo que tú decías en esta cuestión, ¿no? Equilibrada, adecuada, que muchas veces lo que nos estresa de alguien, lo que nos molesta es algo que también tenemos nosotros por dentro, pero qué psicodinamismos tan importantes tenemos. Sí. Que lo proyectamos. Vayan a terapia, chavos. A lo mejor también, ¿no? Incluso como ejercicio, la relajación progresiva, ¿no? Podemos empezar desde colocarnos en una posición más o menos cómoda, ¿no? Y entonces, pues, esta relajación progresiva la vamos a ir haciendo a partir de hacer fuerza, ¿no? Entonces, pues hacemos fuerza primero así como que en los tensamos, ¿no? pies, desde los pies los tensamos, como si fueras aguilita y te pararas en una rodilla. Exactamente, ¿no? Los dedos los tensamos, ahí aguantamos, ¿no? Unos 10 segundos más o menos. Sí, progresivo, pueden empezar con soltamos, ¿no? Las soltamos, pantorrillas, ¿no? De ahí nos vamos a pantorrillas tratando de focalizar únicamente en pantorrillas, ¿no? Igual ahí aguantamos unos 10 segundos y soltamos así como que, ¿no? Nos vamos hacia muslos, lo hacemos igual con los glúteos, con abdomen, con pecho, con
brazos, ¿no? Hombros, manos. Donde es muy importante tener cuidado, perdón que interrumpa, siempre lo voy a decir, en la cuestión del cuello, cuando lo tensemos, los hombros y la espalda, porque a veces podemos contracturarnos por el nivel de estrés. Cuando sea el cuello, si estamos tensando y decimos que quiten la tensión, no es que la hagan de golpe, porque entonces ya vale el ejercicio, es despacio, regresan a la posición normal. Lo mismo que los hombros y la espalda, en esas tres partes del cuerpo sean muy cuidadosos. En lo demás no hay tanta bronca, pero en estas a veces sí llega a ser que se contracturan o ya chuecos, ¿no? Ya chuecos, ¿no? La cara también es importante, a veces no nos percatamos de que el rostro al estar así, y yo estoy ahí con el ceño fruncido, ¿no? Y estoy a lo mejor con las mejillas hasta como entumecidas, entonces como relajar las mejillas, las cachetaditas, ¿no? Los dientes, ¿no? Qué bruxismo. Y a lo mejor eso también puede ayudar como para relajar, ¿no? Además de pues, ciertas actividades que podemos hacer. Yo sé que la virtualidad es cansada, pero pues si de repente hacer videollamada, yo prefiero 1000 veces como videollamada tal vez que el estar solamente mensajeando, ¿no? Claro. O los audios. Entonces eso ayuda como a mantenerse en contacto con las personas, descubrir a lo mejor hasta un hobby, ¿no? Escribir, dibujar, colorear, crear figuras con plastilina, o sea... Aventar piedras a los carros. Haz lo que te Que entiendas. la dañe tercero. Ya. Sí. Sí, ¿sabes qué? O sea, de repente bailar, cantar. Si no quieren en público, o sea, con los demás de su casa, pues enciérrense en el baño, échense una bailadita, no sé, lo Estilo que Juanga sea. ahí. No, lo que quieras, güey. Si quieres nada más como que hasta te puedes, mientras te cambias pones tu canción y estás así como que echando el desmadre, o sea, como que te cambias con estilo, no sé, esas pendejaditas que dices, ayudan. qué mamada, pero güey, es que te cambian, o sea, te cambian el día, porque como que entras en un mood más, no sé, más de dinamismo, te cambia no sé, el carácter del momento, no sé, hay muchos cambios con cositas tan sencillas. Darte un espacio para que lo Sí. disfrutes. Es que el punto es disfruta, ¿no? O sea, disfruta lo que haces, no lo hagas porque necesito. No, disfruta, distráete. Sí, y hay que empezar como el ejercicio progresivamente con cosas pequeñas. Hay veces que tengo compañeros que dicen, yo lavando los trastes me la paso bomba. Bueno, pues ahí está, son 10 minutos lavando trastes, lo disfrutaste. De lavar 3 nada más, yo me he hecho ahí 1 hora. Es que también depende cómo los lavas. También hay que Sí, también me ser chingo. equilibradamente. Si fueres 2 de la semana, pues sí te vas a meter una Es diario. Detalles. Sí, detallitos. ¿Con qué podemos cerrar? ¿Qué podemos ir comentando para cierrar esto? Pues a mí me gustaría decir, ¿no? Que entiendo que hay necesidades de trabajar, ¿no? Pero también percibo que a veces vale la pena decir, no soy mi trabajo. O sea, no soy mi trabajo, soy más allá de todo esto. La empresa sin mí va a seguir, ¿no? Pero yo sin mí no voy a llegar a ningún lado. Porque a la larga voy a desarrollar alguna enfermedad crónica, porque a la larga voy a alejarme de mi familia, porque a la larga dejé de disfrutar ciertos momentos por estar ahí vendiéndole mi alma al diablo, ¿no? Entonces es como de, ¿en qué momento sí puedo gestionar mi estrés para decir, voy a estirarle un poquito más, voy a tratar de sobrellevar la situación, voy a revisar qué pasa conmigo, pero puedo seguir trabajando? Pero también la sabiduría de decir, ya, hasta aquí, ¿no? Y que las empresas en algún momento puedan tener también la sabiduría de decir, si mi trabajador tiene deseos de crecer, si mi trabajador aquí ya no le puedo ofrecer más, ¿qué necesitas? Ten, aquí está la recomendación, ¿sabes qué? Mira, yo te voy a finiquitar, no te voy a generar una renuncia, ¿no? Te apoyo, te recomiendo, ve. Y no se dan cuenta muchas veces que lo que hacen es que salga un empleado satisfecho y diga, yo recomiendo trabajar ahí. No que al rato, como nos ha pasado, no, ni madres, no te vuelvas a meter ahí porque te explotan, te negrean, te generan mucho malestar, ¿no? Ahí después les vamos a poner cuáles son las empresas en los comentarios llenos de empresas. Pero sería eso, ¿no? Cuídense y no vendan su alma al diablo. Definamos vender el alma al diablo. Sí, que sería
involucrarse con una empresa pensando que nos va a sacar o a mantener a flote y que a la larga realmente solamente estoy desgastándome, estoy entregando todo, estoy dando de más porque amo lo que hago y a veces pasa que por hacer lo que amo, pero no me están retribuyendo, me están sobreexigiendo, me están limitando, entonces solamente estoy como en ese espejismo de que estoy bien, ¿no? Uh-huh. Sí, pues justo, yo desde el aspecto de laboral o de la empresa, me quedo con esta parte que dices, hay algo que se llama branding, es como te conoce el público desde la mercadotecnia, ¿no? Como tenemos ya símbolos o pensamientos referentes a una empresa. Y si alguien que nos está escuchando está como líder de la empresa, pues también que se ponga a pensar en que el branding es algo importante, que está quizás tomando relevancia y va a ser bastante valioso que no salgan en nuestra lista de comentarios. Entonces, justo, esas empresas deberían pensar un poco más por el empleado y les puedo asegurar que por añadidura todo lo de productividad, ingresos y todo lo demás va a crecer, porque parece absurdo, pero dentro de los principales de la parte administrativa decían, si tienes un empleado feliz vas a tener un cliente bien atendido, ¿no? Un cliente feliz. Entonces, pues sí, es una de esas cosas que se quedan ahí, pero hay que tomarlas en cuenta, están ahí por algo. Y ahora, para la parte del estrés desde lo personal, algunas cosas, acérquense al terapeuta, acérquense a personas de confianza, que sepan que no los van a criticar, que los van a escuchar desde quizás esta calma de, ok, dime, no voy a opinar, no voy a darte nada de mí hacia lo que tú estás haciendo. Yo aquí estoy, te escucho, y compartan ese tipo de cosas. Si no tienen a una persona así a la que le quieran decir, háblenlo con su perro, háblenlo viéndose al espejo, háblenlo en el baño mientras se baña, no sé. Tengan esa conversación con ustedes mismos, sáquenlo. Y tengan estos ejercicios de respiración, entren a la meditación, porque no, pruébenlo. El ejercicio es bastante bueno. Y al final va a sonar como payaso, pero ríanse, o sea, disfruten el momento, traten de encontrar el lado chusco, aprovechen esos pequeños chispazos de alegría del día. Les van a servir bastante. En efecto. Bueno, antes hago comentarios. Gracias a Iván por participar. Melissa Medrum nos comenta que cantar, supongo que es una estrategia de regulación. Gracias por comentar. Y Rafael Muñoz nos dice excelente, muchas gracias. Ahorita que mencionaba Melissa esto de cantar, me parece que incluso las mismas vibraciones hacen relajar las cuerdas vocales, hacen relajar la parte de la mandíbula, y para aquellos que padecen de bruxismo, ¿no? Puede ser un ejercicio muy bueno, incluso para quienes de repente en situaciones estresantes, lo que les mencionaba, ¿no? Como que la garganta, el hecho de decir las cosas, a lo mejor no estás diciendo lo que sientes, pero ya estás cantando, estás expresando, estás ahí sintiendo, puede ayudar como que verbalizar, ¿no? Por ejemplo, en el estrés postraumático es muy cotidiano encontrar que los niveles altos de cortisol que se segregaron, pero ya no es por una demanda, sino por un evento traumático propiamente, o la impresión o escuchar de alguno, el cortisol tiende a afectar la memoria emocional. La memoria emocional no es procedimental, es decir, que tú no recuerdas un momento, llega y te lo asocias con una situación. Y está estrechamente relacionada con el área de Broca, que si nos acordamos en carrera del habla. Por eso cuando hay un evento traumático estamos tartamudeando. Entonces imagínate la cuestión de relajar las cuerdas vocales. Puede ser una excelente estrategia, ¿no? En este sentido, como lo comentas. Ahí a manera de cierre yo diría, ya se me fue la idea, pero que siempre que tengas un trabajo, eso independientemente del estrés, tengas la visión de qué es lo que buscas y qué te satisface, ¿no? Tiene que permitir proyectarte y buscar, porque incluso el estrés va a estar presente, y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Pero el tener en cuenta la idea de lo que nos va a ayudar, hacia dónde queremos vernos o cómo va a satisfacer, permite sobrellevar esos puntos, no aguantarlos, pero sí sobrellevar, decir, pues yo quiero ver, estoy trascendiendo y demás, y me permite regular. Pero cuando tú ya no tienes esa razón en un empleo, pues es momento de buscar otra opción u otra oportunidad y recordar lo que te gusta. Y esto no es sinónimo de fracaso, simplemente es crecimiento personal. Excelente, ¿no? ¿Cómo decías, Serati? Sí, lindo. Separarse de la especie por algo superior no es soberbia, es amor. Entonces siempre voy a quedar con esa pequeña frase de chulada. De chulada del maestro, en paz descanse, Serati. Ibas a
comentar. Ah, sí, Karen González Domínguez. Ah, sí. Ya me iba. Todo esto. No, Karen, muchísimas gracias por el obsequio. No sé si se alcance a percibir bien, pero pues es una libretita aquí con el logo del podcast, chulada. Para guardar tus porquerías y tus Divina. notas. Todas mis notas. Lo más profundo de mi ser va a quedar. Está muy chulo. ¿Las hace para vender o algo así? ¿Le hacemos Bien, publicidad? No los consiguen así como un queso, como ser exterminador. El Ah, programa ok, ha sido ok. constantemente, los he obsequiado y mando aquí Ay, qué chido. con colaborador. Está muy Qué Claro, bonita, está qué muy bonita. bueno. Muchísimas gracias, de verdad. La Vamos a promocionar como la cotorriza, ¿no? Para que caigan patrocinio. El patrocinio. Si quieren patrocinarnos, Si Rapicar. quieren cursos, los inventamos. Aquí no hay pretexto. Recuerden que lo que piensan lo atraen, entonces. Es broma, ¿eh? No lo vayan a tomar en serio. Es sarcasmo puro. Entonces, bueno, pues Bien. Pues gracias por invitarme. Gracias. Que se despidan. Gracias. presentamos a nuestro colaborador. Recuerden, cuando ven una publicación indecente o imágenes de la página de podcast, Probablemente no fue yo. aquí está nuestro colaborador del área digital, que nos hizo favor de venir a compartirnos este tema, Farid. Claro que sí. Muchísimas gracias, Farid. Muchísimas gracias, Fer. Muchísimas gracias a los que se tomaron este tiempo de vernos, ¿no? Los que nos han recomendado, los que han compartido también los episodios, porque pues, también ha sido de que hay un familiar que alguna situación y mira, yo se lo compartí. Y muchísimas gracias por todo eso. ¿No? Esto es pues de manera muy rústica, decimos, muy flexible, muy abierta y pues la finalidad creo que se cumple. El concepto del podcast de siempre, pues Así nos vemos es. en 15 días, vamos a estar viendo los viernes a las 9 de la noche. Tenemos otro invitadazo de lujo, pero ya lo presumiría. No se lo pierdan. Nos vemos ese día. No, Nos vemos hasta la Gracias. próxima.